Gracias por continuar con nosotros. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al médico psiquiatra Lauro Suárez para platicar de la tensión muscular y la salud mental. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Fátima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy están todos? bien. Un Qué gusto bueno. poder platicar ya de una forma más personal sobre estos temas tan importantes que siempre platicamos, doctor. Hoy la tensión muscular, ¿qué tan preocupante es y cómo puede originarse? Bueno, sí, hoy en día esto por las cuestiones de la pandemia se ha ido incrementando. Definitivamente es una situación que no se toma muy en cuenta, que muchas veces no se valora, incluso por algunos profesionales de la salud, por algunos profesionales de la salud mental. No suele ser valorada. Sin embargo, esto nos lleva a que poco a poco la contractura muscular por tensión, por ir aguantando problemas, aguantando situaciones emocionales, se va agravando. Y esto al agravarse empieza a generar verdaderas contracturas. Es bastante frecuente, bastante común a nivel de los hombros, dolor en los hombros, dolor en el cuello, la parte posterior, la parte de abajo, de occipital, de la nuca que le decimos. ¿Sí? Esto se puede trasladar o irradiar a la zona de la cabeza y dar un tipo de dolor de cabeza que llamamos como cefalea tensional. ¿Vale? La cefalea tensional, la tensión muscular en los hombros, el cuello es bastante frecuente, pero también es frecuente la zona en medio de la espalda, lo que llamamos músculos paravertebrales, incluso hasta la zona lumbar. Entonces, a veces se confunde con algunas lesiones musculares, con algunos traumas, golpes o lesiones deportivas, o empeora las lesiones que previamente pudiste haber tenido. Ahora, doctor, si bien lo detectamos de alguna forma con este dolor o con tal vez al palparlo sentimos un poco de dolor, ¿cómo podemos saber que algo está mal en nuestro cuerpo, que algo ya está saliendo, digamos que de lo normal? Sí, definitivamente es el dolor, tomar en cuenta también esta situación que decíamos, que siempre comentamos, la ansiedad, la depresión, que haya problemas de tipo emocional, que el dolor se esté presentando junto con problemas de tipo emocional. En ocasiones es difícil identificarlo precisamente porque se presenta, por decir, a la hora de dormir. La gente duerme y duerme apretando la mandíbula, lo que le llamamos bruxismo. Se hace el diagnóstico de bruxismo después de un tiempo de estarlo padeciendo. Hay pacientes que presentan bruxismo junto con lesiones en las manos, incluso despiertan apretando las manos, hay tensión muscular que se va acumulando. Y esto llega a ser tan frecuente que empiezan a tomar medicamentos, hacen consultas con algunos médicos y finalmente vemos que el origen o la consecuencia de todo esto era algún tipo de problemas emocionales, tensión o ansiedad. ¿Cómo lo tratamos, doctor? ¿Es medicamento, es terapia? Es una combinación de varias cosas, pero definitivamente vamos a darle mucha importancia, sobre todo cuando se presenta el bruxismo, que es apretar las mandíbulas, hay que acudir con el odontólogo, puede haber otros orígenes, cuando se presenta a nivel de la zona lumbar, hay que hacer una exploración también, quizás por el médico encargado de todo esto, que es la persona indicada, ¿no? Hablamos de lesiones que se presentan a nivel deportivo, también hay que hacer la consulta con el médico indicado. Sin embargo, aquí cuando hablamos de tensión muscular y dolor muscular, el indicado para tratarlo es el fisioterapeuta. Hay que acudir con el fisioterapeuta, quizás se trate de algunas sesiones con el fisioterapia y esto se va solucionando. Definitivamente cambio de hábitos también, también nos ayuda mucho la relajación consciente. La relajación consciente es un método que se está utilizando mucho, agarró mucho auge ahora en la pandemia, que ya ves que estuvimos escasos de medicamentos, entonces ayudó mucho a muchos pacientes y sobre todo tener presente, evitar que se vaya incrementando esta tensión, este dolor. Ahora, me imagino que este padecimiento ahorita con la pandemia, con todo lo que trajo, los problemas económicos, sociales, todo lo que representó de alguna forma estar también en el confinamiento, esta situación se presentó más todavía.
Muchísimo más. Y algo que siempre comentamos, ¿no? El hecho de estar muchas veces en casa sin hacer ejercicio empeoró todavía más la situación. Se vuelve un círculo vicioso. Si bien la tensión muscular, Fátima, es como que estuviéramos en guardia de manera constante. La tensión muscular es algo que se genera por la ansiedad, por el estrés y que nos pone en guardia filogenéticamente para defendernos de un ataque. Entonces es como estar contrayendo toda esta zona y por lo tanto allá es donde se presentan estas lesiones. Así que en esta época de muchísima tensión sí se puso, pues iba a decir muy de moda, pero sí se puso, sí es bastante frecuente, ¿no? Incluso llegan a doler los pectorales, que en algunos hombres quizás no resulte demasiado importante clínicamente, pero en algunas mujeres llegan a pensar, sobre todo por la ansiedad, que tienen algún problema en las mamas, que tienen algún problema en los senos. Entonces sí es importante atenderse, sí es importante detectarlo, entender que en estas épocas necesitamos a fuerza estar relajados, buscar hacer lo que nos relaje, lo que nos divierta, lo que nos dé paz. Perfecto. Doctor, ¿algo más que desea agregar? Pues como comentaba, no olvidar que el médico psiquiatra, el psicólogo son las personas encargadas, son los responsables de hacer diagnósticos de este tipo. Quizás un médico ortopedista, como decíamos antes, el médico deportivo, y el tratamiento puede ser con psicoterapia, puede ser con medicamentos y definitivamente tener muy presente que está el fisioterapeuta, que es la persona encargada de darle tratamiento definitivo a este tipo de problemas. Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia, le esperamos más seguido por aquí. Pues muchas gracias, ya les extrañaba físicamente. Así es, hay que comenzar a llevar la Un vida. abrazo a todos, sí. Me recibieron muy bonito. Gracias, doctor, como siempre, muchas gracias. Nosotros tenemos más información, vamos con Humberto.